Ya, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Bien. Bueno, en esta vocería queremos resaltar algunos avances que son importantes para el desarrollo de nuestro país. Queremos comunicarle a nuestros compatriotas, a los ciudadanos y ciudadanas, avances en distintos ejes. Avances en materia de infraestructura hospitalaria, avances en materia del plan de trenes para Chile, también en materia de electromovilidad, en el plan también que anunció el presidente de construcción naval para avanzar también hacia el desarrollo de la manufactura en nuestro país. También resaltar algunas iniciativas para beneficiar económicamente a la clase media y también resaltar algunos indicadores económicos dado los esfuerzos de crecimiento que ha tenido nuestro país. Y por último también poniendo foco en la realidad de nuestros campesinos y campesinas y de la industria agropecuaria, que también ha tenido avances importantes en Chile, más con con el anuncio que ha hecho el presidente de la República el día de hoy. Bien, dicho esto, en materia de infraestructura hospitalaria, un gran avance lo vivió la semana pasada la comuna de Alto Hospicio y el Tamarugal, ese sector que ha estado abandonado por mucho tiempo, un sector que concentra alta vulnerabilidad socioeconómica. Hoy día, por fin, ve inaugurado un hospital de alto nivel, un hospital público moderno, un hospital público que va a beneficiar a 160.000 habitantes de Alto Hospicio y el Tamarugal. Estamos hablando de una inversión de 126.000 millones de pesos para un hospital que cuenta con 235 camas, 7 pabellones, de 48.000 metros cuadrados y que se inserta en un plan estratégico para el desarrollo de ese sector. Estamos hablando no solamente de infraestructura hospitalaria para atender y dar certidumbre a las familias trabajadoras de ese sector en materia de salud, sino que también le va a cambiar el rostro, y le está cambiando el rostro a Alto Hospicio. Dicho esto, en materia de hospitales, esto no es un hecho aislado porque ya este hospital de Alto Hospicio se suma a otros 11 hospitales que hemos podido ir entregando a lo largo de nuestro mandato, que es parte de una política de Estado y que continúa. Hospitales como, por ejemplo, el de Quillota Petorca, el Hospital Curicó, Alto Hospicio, como lo decíamos, y Villarrica, entre otros. Y además estamos proyectando que antes de marzo del 2026 vamos a entregar en operación 2 establecimientos más, como los hospitales de Diego Almagro, Marga Marga, Melipilla, Cauquenes y el Instituto Nacional de Geriatría, que es uno de los compromisos también de Estado que hemos ido asumiendo. En total se van a tratar de 28 hospitales que van a reflejar una política de largo plazo del Estado, porque además se están proyectando, como decíamos, otros hospitales más. En Chile, en materia de infraestructura sanitaria, como lo hemos dicho, se ha ido asumiendo una política de Estado que trasciende gobierno tras gobierno. Y por eso es tan importante no solo que inauguremos o entreguemos hospitales durante nuestro mandato, sino que dejemos en marcha otros hospitales más para que el próximo gobierno también pueda continuar inaugurando hospitales en el marco de este compromiso de Estado para con nuestros compatriotas. En materia de trenes para Chile, logramos ya el lunes pasado poner en operación parcial, pero ya está a punto de iniciar el 100%, el puente ferroviario Biobío, que va a beneficiar a más de 500.000 habitantes de Concepción, San Pedro de la Paz y todas las comunas al norte y sur del río Biobío. También en materia de electromovilidad podemos contar una buena noticia porque llegaron los buses eléctricos a la ciudad de Copiapó. Va a ser la primera ciudad de América Latina con 100% de buses eléctricos. Y esto es un avance histórico en nuestro país. Ustedes saben que aquí hay un compromiso por parte del presidente de la República y que ha materializado y operativizado el ministro de Transporte para llevar no solamente la electromovilidad a regiones, que no existía, sino que lograr, como en este caso en la ciudad de Copiapó, tener 100% su flota de buses eléctricos. También estamos avanzando en el plan de construcción naval. Por eso ya logramos inaugurar el Centro de Manufactura Avanzada de ASMAR en Valparaíso y vamos a seguir en esta dirección durante esta semana con el presidente de la República. Estamos incorporando tecnología de punta para fabricar y reparar piezas de alta complejidad necesarias para el funcionamiento de nuestros buques. Esto es parte del orgullo nacional.
Y si queremos mantener una política de buque, una política naval del siglo XXI, efectivamente el avance en la elaboración de manufactura es un avance tecnológico muy importante, no solamente para ASMAR, sino que para los propios trabajadores y trabajadoras que se están capacitando día a día en esta industria. En materia de cifras económicas, lo hemos dicho, estamos con la tarea día a día de construir progreso. Y no solamente es buena noticia el haber aprobado el proyecto de permisos sectoriales, a pesar de las dificultades con las cuales se encontró en el camino. Este proyecto va a facilitar la reducción de tiempo de espera de las pymes, ¿no?, cuando inician su emprendimiento, ¿no? Estamos hablando de alrededor de un 70% de disminución de los tiempos de espera. Pero además de ello, seguimos avanzando. No bastando con la ley de permisos sectoriales, hemos presentado un proyecto de ley que lamentablemente ha contado con el rechazo de parlamentarios de oposición, siendo que un proyecto pro clase media y pro pyme. Muchas veces se habla de cómo en nuestro país visibilizamos la realidad de la clase media, cómo generamos políticas públicas que lo ayuden y los beneficien, cómo nos preocupamos de las pymes, que además son las que entregan más trabajo en nuestro país. Y cuando anunciamos medidas concretas, lamentablemente nos hemos encontrado con un portazo incluso antes de ver el proyecto en detalle por parte de parlamentarios de la oposición. ¿Y saben por qué? Porque es un proyecto que financia las ayudas a la clase media y a las pymes con impuestos a la renta de las personas que tienen 8 millones de ingresos hacia arriba. Es decir, por representar los intereses de personas que ganan más de 8 millones de pesos, se quiere echar por la borda un proyecto que busca beneficiar a adultos mayores, a familias de clase media y, por cierto, a las pymes con beneficios tributarios que fueron comprometidos, además, en el marco de la discusión de pacto fiscal. Nos parece incoherente, inconsistente, que se rechace incluso antes de revisar en detalle este proyecto, que fue recientemente ingresado en el Parlamento. Pero sin lugar a dudas tenemos confianza de que es un proyecto necesario, un proyecto técnicamente bien sostenido, que es un proyecto más progresista porque busca a través de la recaudación de los que más tienen beneficiar a la clase media y a las pymes, y que además le va a hacer bien a nuestra economía, porque si ayudamos a la clase media y ayudamos a las pymes, obviamente también estamos ayudando a la reactivación económica y a la economía familiar de nuestros compatriotas. Queremos decir también que la semana pasada el Ministerio de Hacienda dio a conocer el informe de finanzas públicas y en esto queremos destacar el resultado de este informe porque estamos manteniendo una proyección de crecimiento para este año de 2,5%. Y si bien tenemos que seguir avanzando, esto está sobre las expectativas que muchos economistas plantearon en el debate público. 2,5% sigue siendo una buena cifra, aunque no descansamos en ella. El 28 de julio, el día de las campesinas y los campesinos, y como ustedes habrán visto, el presidente encabezó la celebración de este día, se reunió con 19 organizaciones campesinas también, porque tenemos políticas públicas concretas. No solamente un día para recordar la importancia de nuestros campesinos y campesinas actualmente, o la importancia de lo que fue la reforma agraria en la distribución de tierras y la reactivación productiva de estas tierras, en la dignidad nacional y en la economía del país, sino que también tenemos hoy día políticas pensadas para el campesinado del siglo XXI. Y estamos hablando particularmente de los jóvenes rurales. Hay dos políticas concretas, Tierra Joven y Mi Primer Negocio Rural. Estas políticas además se elaboraron a partir de consultas ciudadanas que se hicieron a la juventud rural. ¿Cuáles eran sus necesidades? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Cómo evitar que los jóvenes rurales migraran del campo a la ciudad abandonando sus tradiciones o las potencialidades que tenía, el que se quedaran desarrollando y modernizando lo que sus padres, madres, abuelos, abuelas hicieron en el campo? Por lo tanto, es una política que avanza mirando a la juventud, mirando a nuestro campo y reconociendo también lo que significa para la economía nacional y la economía internacional. Y aquí vamos a destacar algunos datos, ¿no? Porque en materia de PIB agrícola, el sector silvoagropecuario, que ha sido históricamente resiliente más y estratégico, entre el 2022 y el 2024 creció un 5,5% su Producto Interno Bruto, llegando a 6.570 millones de pesos encadenados. Su aportación, además, en la economía nacional aumentó del 2,6% al 3,4%.
Y además, con esto el empleo superó 608.000 personas, destacando en ese incremento, en la generación de empleo, la participación femenina. Es decir, aporta al Producto Interno Bruto, aporta a la economía nacional, genera empleo y ha permitido también la participación laboral de las mujeres. Durante nuestro mandato, además, el valor de las exportaciones, ya estamos hablando del aporte que hace este sector a la economía mundial. La industria silvoagropecuaria aumentó un 8,6% durante nuestro mandato en cuanto a las exportaciones. El mayor impulso provino del sector agrícola, que se expandió un 22,4% gracias al desempeño de frutas frescas y secas, semillas y hortalizas. Y el 2024, los envíos totales alcanzaron 20.636 millones de dólares. Evidentemente, estas cifras hacen que merezcan los campesinos y campesinas de nuestro país un fuerte aplauso, no solo por ser su día, sino por todo lo que han aportado al desarrollo de nuestra economía, de las regiones, de la juventud, de las mujeres trabajadoras y, por cierto, también en poner a Chile en el sitial que merece a nivel internacional por los productos que podemos exportar, que son de alta calidad, no son cualquier producto y son sumamente valorados tanto en el Asia como en los países europeos y los países de nuestra región. Y esto no es casualidad porque también tiene que ver con la manera de gobernar, fortaleciendo las instancias multilaterales, actualizando el diálogo con los distintos países que han buscado, obviamente, en nuestros productos un lugar para poder desarrollar su propio comercio nacional y porque buscamos constantemente nuevas alianzas estratégicas para vender nuestros productos, ¿no? Y en un escenario tan tensionado, geopolíticamente hablando, tan convulso, que genera incertidumbres para muchas economías, dado las decisiones muchas veces unilaterales de ciertos países, evidentemente que es fundamental que nuestro país siga diversificando sus exportaciones en distintos países, buscando nuevas alianzas, porque Chile tiene mucho que ofrecer al mundo, en calidad de sus productos, pero también para favorecer el desarrollo de todas las naciones de manera solidaria, multilateral y colaborativa. Dicho esto, además tenemos una agenda que va a estar bien nutrida y lo van a poder ver en el despliegue de nuestras autoridades en materia de seguridad, en materia de equipamiento de defensa. Seguimos trabajando intensamente día a día, aunque haya receso legislativo en el Parlamento. Nuestros ministros y ministras de Estado van a estar avanzando, como dijo el presidente, en seguir cumpliendo nuestros compromisos con la economía del país, la economía familiar y también la seguridad de nuestros compatriotas. Preguntas. Hola, ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Queríamos preguntarle cómo observa el gobierno la posibilidad de crear una nueva coalición del centro a la izquierda, ahora con el apoyo que le da institucionalmente la ADC a la candidatura de Janet Jara, y también cómo observa que a raíz de esa decisión de la Junta Nacional de la ADC puede haber un quiebre interno. Hay un sector de la militancia que ha planteado un rechazo, lo hemos visto en diferentes entrevistas, a apoyar una candidatura con lineamientos del Partido Comunista como el marxismo-leninismo. Esos han sido los argumentos que han usado, por ejemplo, extimoneles de la ADC. ¿Qué le parece al gobierno ese tipo de argumento y cómo queda el llamado del Ejecutivo en torno a la lista única parlamentaria? Mire, nosotros como gobierno, como ejecutivo, no nos corresponde pronunciarnos sobre decisiones particulares de los partidos ni los problemas internos de los partidos. Dicho esto, en cualquier escenario, el gobierno tiene una posición respecto a la importancia que suscita para el país la unidad del progresismo, porque queremos seguir construyendo progreso para nuestro país, y eso se hace día a día y no va a depender, por cierto, solo del trabajo que haga el gobierno, sino que de amplios sectores. Pero no nos corresponde estarnos pronunciando sobre las decisiones que autónomamente toman los partidos, ni del oficialismo, ni de la oposición, ni menos sobre sus diferencias internas o conflictos que puedan tener. Igual se ha hecho un llamado a la lista única parlamentaria. A ver, ¿cómo queda ese llamado ahora que la ADC entra a este grupo de apoyo a Janet Jara? El llamado sigue siendo lo mismo. La importancia de la unidad del progresismo por parte del gobierno ha sido clara en términos públicos y en términos también privados. Pero es justamente por una mirada país, porque si es que el progresismo está unido, obviamente es una buena noticia para Chile. Y lo último por mi parte, en línea con las elecciones, se conoció la última encuesta CADEM, donde José Antonio Kast vuelve a encabezar esta lista. Queríamos preguntarle si hay alguna preocupación de que liderazgos como el que representa José Antonio Kast vayan consolidando su popularidad.
El gobierno no se pronuncia sobre las alzas o bajas en las encuestas de las candidaturas presidenciales nadie, y no lo va a hacer nunca. Ministra, la quería llevar hacia el escenario internacional. Esta semana comienzan a regir los aranceles anunciados por Estados Unidos, incluido el aumento de impuestos al cobre. ¿Qué medidas se están tomando desde el Ejecutivo para contrarrestar este impacto en la economía local? Bueno, a ver, lo decía anteriormente, tenemos un escenario internacional, un escenario geopolítico convulsionado, bastante tenso y con bastante incertidumbre. Estamos frente a una decisión unilateral que hemos adoptado o que hemos recibido con diplomacia. Obviamente nosotros tenemos una diplomacia activa, no pasiva. Eso quiere decir que frente a los anuncios que ha hecho el presidente Donald Trump en materia de subir los aranceles al cobre en general, ha habido una preparación. No estamos improvisando, y esa preparación ha sido establecer canales de negociación con los encargados comerciales de Estados Unidos, con la Oficina de Asuntos Comerciales particularmente de los Estados Unidos, y estamos tranquilos, ¿no? En el marco de esas conversaciones creemos que nuestro país no solamente es resiliente, tiene un cobre que es muy valorado a nivel internacional y para el cual existen siempre demandantes, ¿no? La economía a nivel global, a nivel mundial, requiere del cobre chileno. Y por lo tanto, estamos a la espera, obviamente, de que tome una resolución final con el plazo perentorio que puso Estados Unidos, que es el 1 de agosto, que vence el viernes que viene. Pero estamos, como les digo, tranquilos porque hemos sido sumamente responsables en los canales de negociación, en la diplomacia activa que hemos tomado y en la preparación respecto a los impactos que pueda tener esa alza arancelaria en el cobre chileno, entendiendo que el alza principalmente es para los industriales estadounidenses, más que una alza para nuestra industria propiamente tal. ¿Esta semana hay alguna coordinación distinta, más certera con el Ministerio de Hacienda, algunas otras reuniones, entendiendo que el viernes se va a hacer este anuncio? Las conversaciones han sido permanentes y en eso ha estado no solamente Cancillería, sino que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minería, y se mantiene en contacto siempre informado a Codelco y a las empresas mineras. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Consultarle por el requerimiento a Contraloría por parte de un grupo de diputados de RN, Renovación Nacional, que buscan que se investigue irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social. Ellos indican que el gobierno no ha concretado todas las observaciones que ha generado el organismo. También buscan con este requerimiento verificar también posibles irregularidades en los sueldos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, donde ellos sostienen que hay al menos 12 funcionarios con sueldos mayores al ministro. Apuntan a que el Ministerio, ¿no?, de Seguridad se convierte en una caja pagadora de favores políticos. ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, sobre las pensiones de gracia del estallido social, recordar que estas pensiones de gracia por estallido comenzaron en la administración de Sebastián Piñera y continuaron en nuestra administración. Del total de pensiones de gracia que se han entregado por el estallido entre la administración anterior y esta, ya hay 28 que fueron revocadas, dado que se detectaron antecedentes penales en las personas que tenían estas pensiones de gracia y que hicieron desestimar, obviamente, que no merecían mantenerse a propósito del espíritu original que tuvieron estas pensiones. Recordemos que en la administración anterior y en la nuestra se entregaron estas pensiones a propósito de violaciones graves a los derechos humanos de las personas en cuestión, y particularmente muchas de ellas relacionadas con daños graves físicos, ¿no? Para qué mencionar los casos de daño ocular, ¿no? Pero después de esa revisión ya hay 28 que fueron revocadas, ¿no? Y el nuevo antecedente que se tiene está siendo revisado por parte del Ministerio del Interior porque obviamente genera una alerta, ¿no? Y todo caso que tenga que ser revisado volverá a ser revisado, pero ya hay 28 que están revocadas. Sobre lo segundo, que tema aparte, diría yo, lo primero es que hay que recordarle a los parlamentarios que hubo una legislación en nuestro país que le rebajó la dieta a los parlamentarios y a las altas autoridades, dígase ministros de Estado. Y porque se rebajó las dietas parlamentarias de altas autoridades, las y los ministros de Estado quedaron con remuneraciones menores que los subsecretarios. ¿Ya? Hay una explicación legislativa respecto a eso. Nuestro país debatió la rebaja de la dieta parlamentaria y por el efecto de aquello se produjo esa diferencia. Entonces, un mínimo esfuerzo es recordar la ley que se aprobó en el Parlamento y que permitió
que se rebajaran las remuneraciones a propósito de la no reajustabilidad, ¿no? Y en segundo lugar, los datos que han sido publicados respecto a las remuneraciones son imprecisos, totalmente imprecisos, porque no son las remuneraciones mensuales, ¿no? Y por lo tanto, ahí nuevamente, no solo es que se ajustan a la legislación vigente, sino que los datos que han sido informados públicamente han sido imprecisos. Y ya se comunicó por parte de las autoridades correspondientes de esa imprecisión y se dio las explicaciones correspondientes. Entonces, si los parlamentarios de derecha quieren insistir en el punto, creo que lo mínimo que hay que hacer es revisar la legislación vigente y sin perjuicio de las atribuciones y facultades que tienen de fiscalizar y lo que estimen conveniente, ¿no? Ministra, le quiero consultar y llevar a otros temas ahora de seguridad, ¿no? La Policía de Investigaciones detectó a un alto líder del Tren de Aragua que estaba recluido con otro nombre en la cárcel de Valparaíso. Le quiero consultar específicamente sobre eso. ¿Se hacen investigaciones acuciosas respecto a la identidad de extranjeros recluidos? Eso como primer punto que nos puede comentar. Y también en la misma línea, tomando en cuenta el caso de Alberto Carlos Mejía, este sicario, hoy la jueza suspendida Irene Rodríguez apuntó como responsables a Gendarmería de la liberación, puesto que no cotejaron el oficio emitido desde el 8º Juzgado de Garantía. También, ¿cómo observan esta disputa por este error entre Gendarmería y el Poder Judicial? Mira, esa clasificación de peligrosidad la genera informes de Gendarmería con los antecedentes que entrega la Fiscalía, ¿no? Y se van determinando los perfiles de peligrosidad de los reos. Efectivamente, personas, sean extranjeras o nacionales de alta peligrosidad, están en cárceles con mayores resguardos y condiciones de seguridad, son de alta seguridad, ¿no? Y por eso esto hace evidente que los líderes de bandas criminales tan peligrosas están hoy día, muchos de ellos, encarcelados. Y vamos a seguir trabajando por encarcelar a todos los que estén hoy día cometiendo crímenes en nuestro país. Lo seguiremos haciendo. Respecto a la segunda pregunta, aquí hay una investigación administrativa disciplinaria. Nosotros no nos corresponde referirnos a los dichos de la jueza, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es una investigación que está en curso. Y ustedes saben que hay dos en paralelo. Una que es de carácter administrativo, al menos, dos en paralelo, que se ha desarrollado para Gendarmería, y otra que es una investigación de carácter penal que la ha desarrollado del momento 1 el Ministerio Público, ¿no? Y esas investigaciones van a darnos mayores luces respecto a qué fue lo que realmente sucedió en este hecho que es de suma gravedad, como fue la liberación de este sicario que tiene ocupado a nuestras instituciones, no solamente en el plano de las investigaciones, sino que también para la recaptura en el plano internacional de este sujeto. Respecto a lo primero, reiterarlo para ver si es que podemos tener una respuesta. Se lo pregunto de otra forma. ¿Sabemos realmente en Chile quiénes están en nuestras cárceles? Porque esta persona estaba encarcelada en la cárcel de Valparaíso, pero tenía otro nombre. No fue detectado en ese entonces y luego de diversas investigaciones se pudo saber que era un alto líder del Tren de Aragua. ¿Sabemos realmente en nuestro país qué criminales tenemos en las cárceles? Por eso, y si se sabe es porque justamente hay informes. Y se sacan perfiles de las personas que están presas. El que podamos haber detectado o que la Gendarmería, con los antecedentes de la Fiscalía, haya podido detectar la peligrosidad de esta persona, es justamente por ese trabajo que se hace. Hola, ministra, muchas gracias. A mí me gustaría preguntarles sobre la situación de los liceos emblemáticos. ¿Qué le parece a usted la situación en la que están y qué le parece también las medidas que propone el alcalde Desbordes de detectores de metales y registro biométrico, además de sus dichos sobre los sicarios de la educación y que los chicos que pasan y tiran molotovs y ejercen ese tipo de violencia se transforman en delincuentes? Mire, lo primero es que ante demandas que son locales corresponde obviamente a los sostenedores de los establecimientos educacionales atender a través del diálogo y de soluciones concretas a esas problemáticas, ¿no? Hoy día tenemos sostenedores que son municipales, como en el caso de Santiago, y por lo tanto, insisto, hasta demandas locales, los sostenedores locales, ¿no? Sin perjuicio de que el Ministerio de Educación, a través en este caso de la Seremía de Educación Regional, obviamente está monitoreando
la situación en los establecimientos emblemáticos y también estableciendo puentes con el alcalde para ver cómo va a avanzar en estas soluciones, ¿no? Pero además, a nivel central, tenemos un plan nacional de fortalecimiento de los liceos emblemáticos y ese es un plan que tiene recursos asociados, que está avanzando y, por cierto, que esperamos la mejor implementación, porque los liceos emblemáticos son una preocupación de nuestro país, no solamente del gobierno. Pero insistimos que el camino es el del ejemplo, el del diálogo, porque a través del diálogo se van a lograr soluciones siempre, ¿no? Independientemente de los hechos de violencia que siempre son condenables y que tienen un camino, obviamente, de abordaje que es separado, ¿no? Que tiene que ver con el Ministerio de Seguridad, que tiene que ver con nuestras policías. Pero respecto a lo que sucede en materia de convivencia o demandas internas, necesitamos obviamente que se favorezcan los espacios de diálogo. Tenemos además, y con esto aprovecho de señalar porque es parte de los hitos de esta semana, una campaña contra la violencia escolar, ¿no? Presentes sin violencia, ¿no? Porque la violencia lamentablemente se ha vivido no solamente por parte de estudiantes, sino que también de la comunidad educativa, profesores y profesoras que han demandado también maltrato. Entonces tenemos aquí que tener un compromiso país, independientemente de, en este caso, quién sean los sostenedores, sino que es una campaña que tiene que movernos y movilizarnos a todos. ¿Qué les parece la propuesta de detectores de metales y registros biométricos? Mire, es algo que ha sido empujado fuertemente por parte en el Parlamento, por parte de algunos parlamentarios y el propio alcalde. Mire, la verdad es que tenemos muchos desafíos en infraestructura, en mejoramiento de aulas, de las condiciones sanitarias, de los baños. En eso hemos invertido muchísimo para mejorar la infraestructura porque las comunidades educativas demandan condiciones más amigables para poder ejercer su derecho a la educación, ¿no? Y en eso hemos puesto los incentivos y los esfuerzos en materia de infraestructura. Si el alcalde tiene una prioridad en materia de pórticos, bueno, evidentemente le corresponde al sostenedor defender esa posición, ¿no? Pero nuestro esfuerzo principal ha estado en mejorar las condiciones de estudio de los estudiantes y en eso ha sido, bueno, una tarea que ha sido coordinada por parte del Ministerio de Educación con el Ministerio de Hacienda para poner una inyección importante de recursos en ese ámbito. Me gustaría llevar la otra pregunta ahora. La candidata Evelyn Matei anunció querellas sobre quienes sean responsables de las campañas sucias que fueron realizadas apuntando particularmente a republicanos. En ese sentido, ¿ustedes como gobierno planean tomar alguna acción legal similar respecto al video de la UDI sobre el ministro Cataldo? Y respondiendo a las querellas, José Antonio Kast dijo que los únicos matones están en el gobierno. ¿Qué le podría responder a él? Miren, nosotros no nos corresponde pronunciarnos sobre conflictos entre candidatos, sin perjuicio de que nuestro llamado ha sido sumamente claro a la responsabilidad, sobre todo en contextos electorales, de no propender ni propagar desinformación, fake news o campañas de utilización de la imagen de candidatos o candidatas a través de la inteligencia artificial que busquen manipular la percepción o imagen del adversario, ¿no? Porque en política no todo vale, ¿no? Y no es ético ni corresponde en una democracia que se use la desinformación y el engaño o la mentira como estrategia electoral, ¿no? Y por lo tanto aquí hay responsabilidades de todos y todas, de las candidaturas, por cierto, y de sus seguidores, de sus partidos y también de la ciudadanía, ¿ya? A saber chequear la información, a no difundir la información falsa que se crea con el ánimo de engañar. Y en eso nuestro compromiso ha sido, no desde ahora, desde ya hace un par de años, cuando llamamos a expertos y expertas a hablar sobre el problema de la desinformación, porque es un problema serio. Y aunque la derecha desestimó el problema, caricaturizó el problema, dijo que con esto el gobierno buscaba censurar la libertad de expresión, hoy día, enhorabuena, se dan cuenta que sí, esto es un problema serio. Tanto así que hoy día se anuncian querellas al respecto. Y por lo mismo nosotros vamos a insistir en este llamado, independientemente de si se trata de José Antonio Kast, de Evelyn Matei u otro candidato o candidata. Esto es un llamado transversal, ¿no? A ser responsables y no usar nunca la desinformación como estrategia política, y menos en contexto electoral, porque la ciudadanía tiene que poder concurrir a las urnas
con la información veraz para votar a conciencia por qué proyecto cree que es el que Chile merece para desarrollarse los próximos 4 años. Por el video de Respecto, no, perdón, no lo habríamos informado, por lo pronto no, pero sí hacemos el llamado a sumarse con el ejemplo, a combatir el ciberbullying y a combatir la desinformación, ¿no? No puede ser que un día cuestionemos la desinformación porque tocan a una de las nuestras y al otro día promovamos la desinformación porque se trata de un adversario, porque se trata de un ministro del gobierno del cual somos opositores. Antonio Kast, ¿no tiene algún comentario? Es que fuera de lugar, falta de respeto, no sé qué más decir de eso, ¿no? Es lamentable que un candidato, en vez de estar haciendo propuestas, esté atacando al Ejecutivo, ¿no? Creo que hoy día el Chile merece ver candidaturas que debatan en torno a las ideas, no a los ataques, y en torno a las propuestas, no a las descalificaciones odiosas, ¿no? Queremos un clima de respeto, siempre. Ministra, buenas tardes. Quiero preguntarle por la información que entregó hoy la Fiscalía Nacional respecto de información a nivel país en torno a los secuestros. Desde 2022 a la fecha son más de 800 casos los que se han registrado anualmente y se habla de una tendencia sostenida y consolidada en estos delitos, registrándose entonces esta cifra. ¿Concuerdan con las cifras que maneja el gobierno y qué se está haciendo para evitar que esto siga en aumento? Miren, yo entiendo del informe que es importante basarse en los datos, porque una cosa son los secuestros que son denunciados, reportados, y otros son los validados. Y respecto al mismo informe de la Fiscalía, los validados entre el 2022 y el 2024, si no me equivoco, bajaron. Ahora, dicho esto, no le quita gravedad al problema, ¿no? Porque seguimos teniendo secuestros en nuestro país. Y por eso, como gobierno, al detectar este problema ya hace años, lo que decidimos fue fortalecer las capacidades institucionales en la persecución de este grave delito. ¿En qué medidas concretas? Por ejemplo, en la Fiscalía ECO, ¿no? Los equipos especializados en crimen organizado que incorporan el delito de secuestro como también el de sicariato, o en la Fiscalía Supraterritorial que aprobamos, para poder perseguir el delito con una perspectiva más integrada territorialmente, ¿no? Entonces, estos son elementos que dan cuenta de que aquí hay un problema que persiste a pesar de la baja en el reporte o la validación de los secuestros después de que hace la depuración el propio Ministerio Público. Le pregunto si coinciden con los del gobierno, porque en algún minuto había diferencias, por ejemplo, respecto a los homicidios con otras instituciones del Estado, ahora se han agrupado. ¿En los secuestros hay diferencias o son similares? Lo que pasa es que cuando se revisa las cifras, se revisan de todas las instituciones, ¿no? Y se depuran para que no existan contradicciones, ¿no? Y eso sucedió con el reporte de homicidios, ¿no? Porque había información distinta de Carabineros, de la PDI, del Ministerio Público, entre otros, y se hizo el esfuerzo de juntar toda esa información para despejar y limpiar esa cifra para que fuera la más ajustada a la realidad, ¿no? Pero por lo pronto lo que entrega el Ministerio Público, como les decía, es una baja respecto a los secuestros validados, ¿no? Después de revisión. En materia de secuestros, ¿la cifra es similar en el gobierno? Es que es la cifra que reporta el Ministerio Público y dependientemente de las policías. Esas cifras ya están depuradas por parte del Ministerio Público. Bien. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.